incluir algún tipo de fuerza sísmica dentro de nuestros programas, ¿sí? Dentro de nuestros modelos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de este lado? Y cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, nuestras fuerzas gravitacionales, pues no sucede nada. Nuestro modelo, pues de hecho, incluso ya tiene algunas cargas asignadas, ¿sí? Saben que para hacer una prueba voy a asignar estos shells de estos dos lados y les voy a definir, no, perdón, asignar, les voy a asignar un automesh, ¿sí? Para que veamos el comportamiento de entre los elementos tipo shell sin dividir, sino que el programa los divide automáticamente y aparte los que ya quedan divididos que no modificamos por ahí. Entonces aquí le voy a aplicar un autocookie-cut, ¿sí? Es la división ahí entre elementos. Me interesa que esté el mesh, es decir, que la línea divisoria suceda o ocurra en los grids visibles, ¿sí? Obviamente aplica solo para edificios horizontales. No, es decir, que no me va a cortar las columnas, pero sí están ya divididas cuando yo las definí al inicio. Es decir, no tengo una columna que mida los 16 metros, sino que tengo pues las que iban de 3 y ahora aquella que definimos de 5, ¿no? O de 4 metros de altura, en el Story 4 y 5. Muy bien, entonces acá también es recomendable que yo pueda hacer una división de elementos con tamaños no mayores a 0,5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ocurrir el mesh? Es decir, la división. ¿Qué puntos va a tocar el programa? Va a dividir en la primera opción, esta que selecciono y vuelvo a seleccionar, va a dividir cuando yo tenga vigas y alguna otra línea que sirva de meshado, ¿sí? También, si yo tengo muros verticales o inclinados, también que los divida con la intersección que va a encontrar dentro de los otros elementos, que lo divida con los grids y que también lo divida en elementos de tamaños mayores, no mayores a 0,5 metros o a 1 metro puede ser. Ahí sí que depende también de la capacidad de la computadora. Menos de 0,5 no le recomiendo porque ya empieza, en modelos grandes puede generar pro- mucho proceso o análisis de datos. Se vuelve más fino, por supuesto, pero bueno, es de ir haciendo la prueba y error, pero sí es recomendable. Si voy a empezar a meter más divisiones, quiere decir que voy a tener más elementos finitos, y con lo cual voy a necesitar más procesador para poder analizar todos esos subprocesos que se van realizando de desplazamientos en un elemento finito y esfuerzos. Ok, aquí le vamos a dar un OK. No me va a mostrar directamente la división como tal, pero sí está asignada, ¿sí? Por eso aparece aquí el cookie cut y vamos a regresar a esta vista. Muy bien. Ahora bien, tenemos los siguientes pasos. Si ustedes se recuerdan, habíamos cargado un espectro. Dentro de esta primera parte, ya habíamos hablado de que íbamos a cargar un espectro dinámico, ¿sí? Ahora bien, yo les pregunto, dentro de la normativa, ¿me permite la misma aplicar solo un sismo dinámico? ¿Qué opinan? Ingeniero, buenos días. Perdón, ¿será que podría repetir su pregunta? Es que no sé si a mí se me cortó o usted se cortó un segundo. Sí, que sí, cuando yo estoy definiendo algún sismo, como este caso, ay, perdón, como el caso de este modelo, aquí está. Yo tengo sismos que son sismos dinámicos. Les pregunto, ¿la normativa me permite asignar solamente sismos dinámicos? ¿Qué opinan?
Muy bien. Vamos a ver qué ocurre con eso de un sismo dinámico. Bueno, ¿y qué es un sismo estático? ¿Qué entendemos por un sismo estático? Vamos a ver, Jorge Mario. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Un sismo estático. Sí, Em, bueno, sismo estático es como normalmente le llamamos, ¿verdad? Pero es una carga estática, sísmica eh, equivalente, ¿no? Es una carga estática sísmica equivalente, es el nombre correcto. Pero sí, un sismo estático. Pero un sismo estático no solo es de cargas, ingeniero, no es el sismo como tal. Solo cargas, muy bien. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con un dinámico? El dinámico sí es la acción del movimiento del suelo, ¿Ok? o sea, la aceleración Ahí del suelo. estamos. Eso que acaba de mencionar es lo importante. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Va, entonces, miren, ¿qué sucede? ¿Sí? Me habían dicho que habían llevado sismología, ¿verdad? Sismología ingeniería, ¿sí, verdad? Este punto ya se llevó. Bueno, vamos a ver. Miren, pues, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo, vamos a ver aquí, ahí está. Cuando yo tengo, hablando de dinámica de estructuras, ¿sí? A ver, tengo que aprender a diferenciar los dos tipos de sismos que puedo llegar a tener. Un sismo va a ser un sismo dinámico cuando sea analizado a través de aceleraciones, ¿sí? Esto es ¿cómo se llama? Esto es de dinámica de estructuras, ¿sí? O bueno, espero que lo hayamos visto en dinámica y si no, para recordarles un poquito, eh, ¿qué sucede con mi edificación? Cuando dentro de mi edificio va a ocurrir una aceleración a través de un foco que empieza pues los desplazamientos ahí de las ondas de aceleración, llega a impactar en algún punto a una edificación, ¿sí? De hecho, yo creo que este esquema, si no estoy mal, dentro de este curso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Ya habíamos visto esto, perdón? Sí, ingeniero. Sí, gracias. Ok. Entonces, hablábamos un poco de ello acerca de los modos de vibración, ¿verdad? Pero lo que estoy analizando ahora desde el punto de vista dinámico es de que el sismo llega y se va comportando a través de ondas, de tal manera que yo lo que busco obtener cuando calculo mi espectro es este comportamiento, ¿sí? Van a ser ciertas aceleraciones respecto a un tiempo. Entonces yo voy teniendo diferentes aceleraciones que van a ir sucediendo. Permítanme, vamos a ver aquí. A ver, un segundo, quiero enseñarles algo. Aquí está. Bueno, esto es de Turquía, ¿sí? Mm, pero quiero que revisemos algo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos algunas aceleraciones. Ojo que pues, vienen a ser las aceleraciones que ocurrieron durante el sismo, ¿sí? Em, ¿Y qué sucede? Voy a utilizarlas ahorita para ejemplificar. Espero se interprete ahí la información. Sucede que, así como un acelerógrafo puede
determinar la aceleración que ocurre respecto a una línea de tiempo, ¿sí? Yo voy haciendo un registro, pues con mis sismógrafos, también voy obteniendo los desplazamientos respecto a un tiempo, ¿no? Que es ese rollo que va registrando ahí cómo suceden los sismos. Bueno, ¿y qué sucede? Estos fueron los sismos que se registraron en Turquía, eh, ahorita para el evento de inicio de año, que lamentablemente sucedió, eh, y se registraron pues estas aceleraciones, ¿sí? Bueno, cuando ya se trasladan esas aceleraciones a una aceleración espectral versus un periodo, lo que va a suceder es de que yo voy a tener, y espero se logre entender ahí por la resolución, yo voy teniendo estas líneas punteadas, ¿sí? Estas líneas discontinuas. Normalmente, y como ustedes yo sé que ya saben, solo les estoy recordando, normalmente estas aceleraciones espectrales nosotros normalmente las vamos a idealizar, de tal manera que podamos definir una ecuación que nos pueda brindar una gráfica respecto al tiempo que sea controlable para nosotros. Es decir, cuando yo calculo mi espectro de diseño, lo que obtengo es una gráfica que va a tener este comportamiento a través de pues, ciertas ecuaciones, ¿verdad? Eso creo que es lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Eh, Aquí estamos hablando solamente de aceleraciones versus tiempo o aceleraciones versus periodos. Y bueno, ahí para un poquito de cultura general, fíjense que la línea en verde era un espectro calculado en base a la normativa de ellos en línea verde para un periodo de recurrencia de 475 años. Eh, bueno, y noten la superposición de un periodo de respuesta con una recurrencia de 2475 años, la línea en rojo. Bueno, esta sí, si excede un poco, llega hasta 3000, pero es una referencia, 3000 centímetros sobre segundo cuadrado. Pero nótese que hubieron algunos picos que llegaron a 2000, ¿verdad? Bueno, esto es cultura general por ahí para ustedes, ¿verdad? Entonces, a lo que va este informe preliminar, este reporte, no, este ya es el final, perdón, es el reporte final. ¿Qué sucedió? Que hubieron algunos puntos, ¿sí? Que registraron algunas estaciones en los cuales, nótese, aquí incluso un periodo de retorno de 2475 de 3000 se veía grande y quedaba arriba de ciertos puntos. Pues noten en otra estación con un código 3126 que incluso se quedó corto para las aceleraciones en realidad registradas. Es impresionante la aceleración que se alcanzó en cuanto a sismo, ¿verdad? Bueno, esto es un poquito ahí de cultura general, de qué sucede en el mundo y de la importancia que tenemos como diseñadores estructurales. Si sucede, si se alcanzan esas aceleraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo analizo mis modos de vibración específicamente y empiezo a ubicar directamente mis fuerzas sísmicas, parte de la ecuación que nosotros pues ya veíamos, ¿sí? Que son fuerzas que básicamente tratan de darle una respuesta al comportamiento de esa fuerza aplicada, que normalmente va a ser también la fuerza que ocurre dentro del edificio, muy parecido a una fuerza inercial, pues nace de una masa por alguna aceleración, la aceleración proviene de un sismo y ahí es donde ocurre esa fuerza lateral, ¿sí? Esta que impacta como una fuerza sísmica. Pero estamos hablando de que eso provino de una aceleración, ¿sí? Entonces la aceleración me generó una fuerza sísmica. Entonces, estos espectros que nosotros definimos, vamos a ver cuál es el resultado. Nosotros agregamos una función, agregamos un factor de escala, que esto ya sabemos que es la gravedad, y de esta manera nosotros ya hemos introducido la aceleración en ella. Ahora bien, la norma, y respondiendo un poco a la pregunta inicial, la norma no me permite utilizar solamente fuerzas dinámicas, ¿sí? Me voy a ir permítame, vamos a ver. Aquí está.
Capítulo 3.3.7, ¿sí? Calibración del análisis modal. Los cortantes basales dinámicos, es decir, esto que les acabo de explicar, un cortante basal dinámico, em, no debe de utilizarse para diseño sin antes someterlos a un proceso de calibración. Bueno, esto ya va a ser otra historia o lo que espero que hayan visto en otros cursos, porque no es de diseño asistido. Pero, ojo, que yo no puedo utilizar en una iteración inicial, en X y en Y, mis cargas en un cortante basal proveniente de un análisis dinámico. Es decir, yo no puedo solamente quedarme con mi cortante basal dinámico, es decir, lo que yo he colocado acá en mi modelo. Uy, perdón. Lo que yo he colocado acá en mi modelo. ¿Sí? Es decir, que yo debo de realizar pues una calibración, obviamente, eh, pero más importante que ello, yo necesito no solamente quedarme con esta parte, sino que también asignar una carga sísmica estática, ¿sí? Entonces, normalmente el proceso de calibración, que, bueno, se los dejo como ahí les dejo la sección para que puedan estudiarla, ¿sí? Pero necesitamos cortantes ahora ya no dinámicos, sino que necesitamos los que vienen a ser los estáticos. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Me voy a ir al capítulo número 2, que es donde está. Siempre estoy sobre la NS3, ¿sí? Que es la normativa de diseño de edificaciones, diseño estructural de edificaciones. Como de cierta manera la norma me está diciendo, mire, no se quede solo con el dinámico, también haga el estático. A eso es a lo que está enfocada la clase el día de hoy, ¿sí? Entonces, yo tengo una manera práctica de hacerlo en el programa, pero lamentablemente esa forma práctica está basada en ASCE, que esto no es la mala noticia, sino que el problema está en que está asociada a los mapas o las líneas eh, de los mapas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita, si se dan cuenta, yo dentro de mis cargas, aquí en mis cases, tengo un espectro GIES, ¿sí? Esto, ahora ya que estamos pues hablando con el léxico de diseño sismo resistente, podríamos colocarlo como eh, un sismo dinámico, ¿sí? Esto va en X. Esto sería el sismo dinámico, pero en Y, ¿sí? De tal manera que yo pueda darle el nombre correcto a las cosas. Entonces, acá yo tengo la siguiente característica. Se los voy a enseñar de las dos maneras, ¿sí? Y sucede lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo que las cargas de sismo, o las cargas tipo quake, nacen, pues se pueden nombrar con la letra Q, o bueno, como ustedes gusten. Podemos utilizarlo como sismo estático, no pasa nada. Y vamos a ver. Esta es la forma rápida de hacerlo dentro del programa, ¿sí? Entonces tengo un nuevo patrón de carga, voy a definir un nuevo patrón de carga, que sería un sismo estático. Dentro del tipo, esto procede a ser un tipo sísmico, ¿sí? A ver, recuérdense, esta casilla, aquí no necesito que añada el 100% del peso, porque es una carga externa la que voy a analizar. No estoy analizando gravitacional, ni mucho menos muertas. Entonces la dejo en cero y aquí, esta es la varita mágica de este load pattern, ¿sí? Y aquí yo tengo, bueno, a ver, aquí también viene un llamado siempre a la atención para que presten y se actualicen ustedes. ¿Cuál es la última versión de ASC? ¿7? Les pregunto.
¿Cómo se dice? 10. 10, no, aquí en el cursor está la 7-16, es decir, la del 2016. Sí, sí, había una en el 2010, claro. No, pero miren, pues, la última recién fue publicada el mes antepasado, a finales del mes antepasado. Es la ASC 7-22. Entonces, tarea, pero esto es tarea para que les quede a ustedes de vida. Traten de buscar el PDF o pues el documento de ASC 7 ahora 22. Es decir, ya es actualizada. Y de hecho en Sismo hubo bastante cambio, mucho cambio. eh, bastante cambio. Ahora se habla de un análisis multiespectral, ¿verdad? O sea, ya va a ser un poquito ahí otro quebradero de cabeza, pero para otros cursos, no para este. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos acá varias formas de hacer el cálculo, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, incluso antes, pues acostumbrábamos a diseñar con la VC, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si aquí yo puedo asignarle directamente al programa, aquí está también la SC710, mira, ¿sí? Hay normas italianas, las de República Dominicana, ¿sí? En base a eurocódigos, etcétera, etcétera. Pero en el caso de lo que nosotros utilizábamos, o a lo mejor ahí ya como aprendimos en pregrado, tal vez algunos lo aprendimos con VC 97, por ejemplo, ¿qué indicaba eso? ¿Sí? Por ejemplo, voy a añadir ahorita un nuevo caso de carga, ¿sí? Tengo sismo estático, tipo sísmico, y está tomando la norma VC 97. Ahorita vamos a revisar la SC. Entonces me habilita, noten ustedes, cualquier carga gravitacional no habilita este botón. Esta que es una carga sísmica, sí tiene el Modify Lateral Load, ¿sí? Vamos a ver qué tiene esta parte. Entonces sucede que aquí estoy añadiéndole una carga sísmica. Ojo que, a diferencia de esta es una carga proveniente de aceleraciones. Y esta, como es una carga sísmica estática equivalente, proviene de cortantes basales estáticos. Y si ustedes se recuerdan, el método que antes se utilizaba, que era el método, ¿cómo era? Sí, SIX, creo, que era un cálculo de cortante basal, era que era lo que hacía era de que tomaba un porcentaje del peso y esto se lo añadía a la edificación, ¿sí? Bueno, pues más o menos va enfocado en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, aquí tenían, miren ustedes también el factor R, el factor de importancia, la fuente sísmica, si era tipo B, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de la norma que nosotros, que es la que estamos utilizando, que es AGIES, no, nos da un poco diferente, por ejemplo, los tipos de suelos, ¿sí? Los factores de zona sísmica. Más o menos la forma de calcularlo es la misma, ¿sí? Pero pues es un poco diferente. Obviamente esto estaba pensado en la normativa del 97, pero todas las cargas estáticas de tipo sismo que tiene el programa tienen la opción de considerar las direcciones, es decir, yo puedo contemplar aquí solo que afecte la dirección X, por ejemplo, o que afecte la dirección X y Y, o que afecte las direcciones X con excentricidad y menos excentricidad, también para Y. Sí. Vamos a cancelar, esta la voy a modificar, le vamos a colocar aquí que sea en base a la ASC7 y voy a modificar la carga, ¿sí? Así es como deberíamos de estarla asignando, porque en realidad también aquí eso está basado o toma referencia a SC. Entonces vamos encaminados en lo mismo, ¿sí? Entonces tengo carga, sismo estático, tipo Sismic, sin peso del edificio y en ASC 716. Vamos a darle Modify y noten ustedes ahora cómo me cambia un poco pues, la forma de calcularla. Si yo estoy revisando alguna estructura que fue diseñada con VC97, a lo mejor me sirva determinar qué comportamiento tiene. Por ejemplo, si voy a hacer un análisis de capacidad de la estructura existente en base a pruebas de materiales y demás, a lo mejor me puede funcionar esa parte, ¿verdad? Puede ser. Pero dentro de mis diferentes parámetros, tengo acá
Algo que ahora en AGIES, por lo menos en la última versión y en otra que va a salir próximamente, dejo de tener la clase de sitio. Si ustedes se recuerdan, el FA y el FB son valores que se perdieron de GIES. Es decir, antes, cargar alguna carga sísmica según ASC 716 era muchísimo más fácil hacerlo con AGIES del 2010, porque precisamente AGIES del 2010 consideraba exactamente los mismos valores, ¿verdad? Teníamos nuestro factor S sub S, S sub 1, el periodo de transición, la clase sitio que me generaba mi FA y mi FB, mi R, mi omega, mi CD, mi factor de importancia. Entonces eh, era casi que uno podía asignar directamente, siempre en base a GIES, pero tomando en cuenta pues ASC. El inconveniente se da en que ahora pues ya no puedo utilizar estos factores, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es de que vamos a definir o vamos a hacer una prueba con estas características de ASC y luego podríamos utilizar ya directamente el cálculo de AGIES, ¿verdad? Pero quería pasar por acá enseñándoles la forma en la que puede comportarse este sistema. A ver, digamos que si yo quiero utilizar esta, perdón, esto es NSE 2, demandas estructurales. Entonces yo tengo acá, bueno, dentro de mi sistema estructural que yo estoy utilizando, ¿sí? El que más se acopla a la tipología, pues viene a ser una estructura de marcos simples, ¿sí? Teniendo la opción tanto que sea para acero, combinado o marcos de concreto, ¿sí? Ahora bien, en el caso de la ductilidad, pues esto lo vamos a ir tomando en consideración dependiendo de las capacidades que pudieran tener a nivel sismo resistente. Entonces, yo tengo acá, aquí está, dentro de mis sistemas de marcos, no recuerdo si habíamos asignado propiedades para este sistema que estamos viendo, pero digamos que si utilizamos concreto de alta ductilidad, perdón, tendríamos un R de 8, un omega de 3 y un CD de 5,5, ¿sí? Esto podemos asignarlo acá. Un CD de 5,5, un omega de 3 y un R de 8, ¿sí? Es exactamente el mismo valor, ¿verdad? Un factor de reducción por ahí. 8, omega viene a ser de 3 y el CD sería entonces de 5,5. Muy bien. Entonces, en estos cálculos, vamos a ver por acá, cuando yo armo mi espectro, bueno, si ustedes se recordarán, habíamos platicado de que estos valores de FA y de FB, pues lamentablemente nosotros dejamos de tenerlos acá en consideración. El inconveniente está en que se da, en que yo acá, pues ya no puedo modificarlos por acá, a menos de que elija, pues, un caso que fuera entonces el tipo E. El inconveniente está en que cuando ASC calcula el resto de valores, eh, recuerdo que hay dos puntos donde toca también la clase de sitio. Entonces aquí pues puede generar un poco de variación eh, con los resultados, ¿sí? No es del todo fiable. Y tampoco quiere decir de que mi clase de sitio sea específicamente esa. Entonces es un poco complicada esa parte. No podría yo asumir esta parte. De hecho, sería más seguro, si yo tengo un sitio tipo C, pues mantenerme en ello, ¿no? Lo único es de que aquí van a encontrar entonces una discrepancia con la GIES.
Pero ahorita por fines prácticos, digamos que por enseñarles pues precisamente esta parte, lo que vamos a realizar es de que vamos a dejar entonces los cálculos basados en ASC de esta manera, ¿sí? Y ya con ello podemos encontrar los primeros resultados. Vamos a ver entonces, tenemos acá, eh, queremos que sí, cabalmente genere las diferentes direcciones de aplicación, tanto X como Y, con sus excentricidades. Recuérdense que, recuérdense que nosotros vamos a tener las diferentes excentricidades para cada sentido, ¿sí? Esto es lo que empieza a generar entonces la torsión. Si nosotros la fuerza sísmica la aplicamos directamente al centro, pues nunca va a suceder una torsión como tal, ¿verdad? Entonces es importante que siempre haya una excentricidad para que me pueda generar entonces mis torsiones respectivas. Dentro de las diferentes opciones, este factor es un valor que se calcula. Acá, loads, seismic ground, seismic design criteria. Ujú. No ustedes, pero esta sí no me la sé tanto como la otra. Estoy tratando de buscar los valores para hacer el ajuste acá. Tales por fines prácticos, lo que vamos a hacer es de que vamos a dejar el que traía el programa por defecto, ¿sí? Los demás valores, esto también se calculaba en AGIES del 2010. Ahorita vamos a ver acá. S sub S, vamos a dejarla acá. Y vamos a darle un OK, ¿sí? Ahora bien, cuando yo estoy definiendo mis cargas, eso fue en patrones de carga, ¿sí? Ahora, dentro de mis casos de carga, aquí ya me aparece mi sismo estático. Y vean ustedes acá que también puede llegar a incurrir un factor de escala. Aquí habría que revisar si también la norma me pide, por ejemplo, aplicarlo en un sentido. Ay, perdonen, permítanme, aquí me hizo falta algo. Una disculpa a ustedes. Aquí debo de asignar un sismo estático también para X. Vamos a modificar. Voy a quitar que tenga de aplicación en el sentido Y. ¿Sí? Lo vamos a dejar solo en X con sus excentricidades. Y voy a agregar uno nuevo que sea, vamos a ver por acá. Este sería un sismo estático en X. Ahí está. Y voy a añadir uno nuevo que sea, entonces, con una carga en Y. Sísmico, vamos a agregar uno nuevo, voy a modificar. Y ahora quiero que solo lo aplique en la dirección Y. Vamos a darle un OK. Y ahora sí, dentro de mis casos de carga, yo tengo acá la opción para asignar eh, un sismo estático. Este, si se dan cuenta, era el primero que teníamos. No me actualizó aquí el nombre, pero el nombre era con una X de este lado. Factor de escala sería el 100% sobre su sentido X. Y siempre en el sentido Y deberíamos de agregar, ¿qué porcentaje, mis estimados? 30. Muy bien. Gracias, Byron. Efectivamente, podríamos agregarle acá un 30. En caso contrario, en el Y va el 100% y en X sería el 30 como tal, ¿verdad? Esto de igual manera se produce para que uno pueda agregarle pues
las diferentes características que corresponden. Y determinar también ahí que las cargas no sean 100% solo en un sentido. Dentro de las combinaciones, yo les recomiendo que ya al tener definidas todas las cargas, es decir, ahorita voy a eliminar las que habíamos agregado por defecto, ¿sí? Es decir, estas son las que nosotros teníamos. Según AGIES, deberíamos de crear, por ejemplo, copias de estas, digamos que con la terminación estático, ¿sí? Para que acá, en realidad, lo que considere fuera un sismo aerostático en X, ¿sí? Etcétera, etcétera. Creo que se entiende el punto. Tal vez por tiempo solo voy a definir una CR4 y una CR5, porque si no, sí, es bastante tiempo. Vamos a ver aquí. Entonces yo tengo sismos estáticos, ¿sí? En el sentido de, o dentro de la combinación CR5 y a una CR4 también. Y ahora sí, cuando yo ya tengo definidos mis load cases anteriormente y voy a agregar mis combos por defecto a Default Design Combos, yo tengo Concrete Frame Design. Quiero que los vuelva editables, porque estoy trabajando sobre un sistema de concreto, de marcos de concreto. Ahora me genera más combinaciones porque dentro de ellas van a ver, van a contemplar en base a SCE y ACI, sismo, tanto mi sismo dinámico como algunos casos donde vaya a ocurrir mis sismos estáticos. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, la combinación UD con S6, pues ya empieza a incluir ciertos porcentajes, digamos que para las cargas muertas va con un 30% adicional, de las vivas solamente un 100% y estático un -1, ¿sí? Voy a dejar aquí las cargas, pero creo que se entiende que obviamente habría que hacer la combinación para cada una de estas, ¿no? En su versión tanto dinámica como su versión estática. Porque específicamente, si yo me enfoco acá en la normativa NS3, vamos a ver por acá, me voy directamente hacia, perdón, hacia la 2, me voy directamente a mis combinaciones. Dentro de mis cargas de sismo, ¿sí? Hablamos de que van a ser solamente cargas sísmicas, tanto horizontales o verticales. Pero es que acá estamos hablando solamente del sentido de aplicación. No estamos hablando de que sea una carga estática o una sísmica para ser aplicada en cualquiera de los sentidos. Entonces, no restringe la combinación en que acá sea solo cargas sísmicas dinámicas o solo sísmicas estáticas. Creo que se entiende el punto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ay, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a agregar aquí con un OK y veamos qué ocurre con mi identificación, ¿sí? Vamos a correr un análisis. Recuérdense, hasta este punto el modelo ya le modificamos un eje, ya aumentamos un poco aquí la altura, ya le agregamos más cargas tipo sísmicas y bueno, ¿qué sucede? Dentro de mi análisis empieza a suceder, muy bien, obviamente está procesando más información, por supuesto. Ok. Bueno, ¿y qué sucede? En parte, bueno, no sé si es porque yo prefiero verlo así, pero si se recordarán, cuando nosotros ya unimos las diferentes losas y tenemos algunas que están asignadas de forma automática, pues creo que se logra apreciar mejor la diferencia. Recuerden que ahorita no todas mis losas están divididas con elementos tipo shell, ¿sí? Eh, sí, con elementos tipo shell divididos, ¿verdad? Entonces, pues queda un poquito ahí a gusto del usuario qué opción tomar, ¿verdad? Eh, Francamente, una es un poco más detallada que otra, ¿no?
estos desplazamientos. Miren la diferencia entre no cortar tanto los elementos versus acortarlos un poquito más, ¿verdad? Pues por ahí queda a criterio de cada uno, pues qué opción pudiera utilizar. Esto es solo para desplazamientos. Ahora, ya estamos teniendo cargas sísmicas, ¿sí? Ya empezamos a incluir nuestras cargas sísmicas como tal. En la última clase habíamos encontrado también mis diagramas, ¿sí? Dentro de mis diagramas, yo lo que llegaba a obtener eran valores o características. Vamos a... he cliqueado aquí sobre el botón de diseño de concreto, ¿sí? No recuerdo exactamente qué. Perdonen, me muestra que mi conexión es inestable. Si en algún caso me pierden, me avisan, por favor. Vamos a ver. Ok, sí, las columnas son bastante grandes para el tipo de edificación que es. Si se dan cuenta, los resultados me indican que está trabajando al 1% del acero. A ver, ¿cómo vio eso? ¿Cómo se mira eso? Por ejemplo, voy a tomar cualquier columna y en base a un clic derecho, fíjense ustedes, a ver, el acero estamos acostumbrados en su mayoría a verlo en centímetros cuadrados. Vamos a actualizar. Bueno, ¿qué sucede? Todas las columnas tienen un numerito que es en 36. Estaba revisando yo acá que las columnas son de 60 por 60. Bueno, ¿qué sucede con estas? ¿Qué sucede con esto? Si mi columna es de 60 por 60 y yo saco el área y lo multiplico por un 1%, me da 36 centímetros cuadrados, que corresponde a la área de refuerzo en, en una zona sísmica, ¿sí? Ese es el mínimo. Y si todas las columnas me muestran un 36, quiere decir de que todas están trabajando de manera pues, correcta con el mínimo porcentaje de acero de refuerzo. Entonces, a lo mejor esto puede ser una pauta para yo poder optimizar mis columnas. Todas están trabajando al mínimo de acero, ¿sí? Todas. Es decir, que la flexocompresión, no está predominando sobre las opciones. Son columnas bastante robustas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué sucede ahí con el tema de los sismos, ¿sí? Eh, si en algún caso yo tengo, si en algún caso yo tengo directamente acá el chequeo de mis elementos de concreto, puedo seleccionar algunos, vamos a ver acá. Dentro de la flecha que me aparece a la par de Concrete Frame Design, yo tengo los combos o las combinaciones para diseño. Aquí idealmente pues deberían de estar todas, ¿verdad? Si en algún caso no les aparece alguna, digamos que, recuérdense que estas son combinaciones de resistencia. Estas deben de estar incluidas dentro de mis combinaciones que el programa quiero que tome para diseñar. Entonces voy a tomar las CRs, que como el programa no entiende qué normativa fue, entonces a veces no las incluye. Hay que agregarlas, ¿sí? O un envolvente también, ¿por qué no? Vamos a darle un OK y hay que volver, perdón, cliqué mal. Vamos a borrar los resultados y aquí voy a generar nuevamente un diseño. Ojo que yo ya incluí mis combinaciones de resistencia y a lo mejor, los resultados pudieran variar. No creo, son secciones bastante robustas, pero sí, cabrón, siguen estando dentro de un 1%. Y ahorita vamos a ver, pues ya empezar a revisar. No solo se trata de que, bueno, el acero de mi columna es bajo, o la demanda del acero es relativamente bajo dentro de mis resultados, porque nótese que todas, absolutamente todas, están trabajando con solamente un 1%, ¿sí?
Todas tienen solamente 36. Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a tener un receso y al regresar vamos a revisar primero, antes de optimizar, determinar que efectivamente mis columnas, toda mi estructura, primero esté trabajando modalmente y ante el sismo de manera correcta. Si eso está bien, yo puedo empezar a optimizar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy De bien. momento no, ingeniero. Ahí vamos. Gracias, Julio. Muy amable. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo yo en pantalla? Hasta ahora he determinado los resultados. eh, Logro observar que todas las columnas, por ejemplo, están trabajando con un acero mínimo, por ejemplo. Sí, voy transcurriendo ahí en cuanto a los diferentes ejes. Nótese que aquí también se puede ver el desplazamiento. Ahora me trasladaría al eje B. ¿Sí? Donde voy teniendo resultados que van variando un poco. Recuérdense que aquí yo he cargado mis combinaciones de concreto, las que deberían de ser. Y estoy obteniendo ciertos resultados. Dentro de estos resultados, yo voy teniendo, por lo menos para lo que se refiere a columnas, el acero mínimo. En cuanto al acero de las vigas, es probable que pudiera haber alguna variación entre ellos, como por ejemplo en la losa, en la parte superior. Ah, bueno, aquí es importante primero que si nunca había tenido un acercamiento a este tipo de resultados, aprender a interpretarlos. ¿A qué me refiero con eso del acero? Si ustedes se fijan acá, voy seleccionando una columna al azar. Bueno, claramente la envolvente va a ser la que predomine, por supuesto, es la que engloba todos los resultados. Y me voy a detalles, por ejemplo. Haciendo un poquito de recordatorio ahí, yo tenía que, para mi columna, ¿sí? Estamos hablando de que es una sección de 60 por 60, ¿sí? El código es una C60X60, y aquí estamos. En cuanto al área de acero que está trabajando, si se fijan ustedes, yo tengo un porcentaje equivalente al 1%. Ya vimos que es de las recomendaciones que me da ACI para zonas sísmicas, ¿sí? Y básicamente con ello, pues yo estoy cumpliendo los diferentes eh, parámetros requeridos. Eso es en cuanto a los detalles. ¿Y qué sucede en el caso de las vigas? Me voy a enfocar, por ejemplo, a esta viga, digamos que tiene, si voy a empezar tomando esta, y tengo, pues, los siguientes detalles. Es una viga de 60 por 30 y tengo dentro de, vamos a ver acá, aquí. Hay una opción de cómo despliego este menú. Al hacer un clic derecho, yo tengo los detalles de los resultados de la corrida del análisis. ¿Sí? Tengo los detalles a flexión. Aquí debería de observarse entonces los momentos flectores y los esfuerzos que esto produce, así como también los detalles debidos a los esfuerzos por corte. ¿Sí? Tengo mi cortante factorizado, la capacidad que puede resistir a cortante. Obviamente, la capacidad debe superar siempre a los esfuerzos actuantes y de esta manera, pues, estar en un rango seguro. Y al final, una pestaña que resume, pues, cada una de estas partes. Pero me voy a enfocar en esta parte. ¿Sí? Bueno, pues esta parte a lo que hace referencia es de que yo tengo, aquí está, me voy a enfocar en esta parte primero. Ahí está. Prefiero aislarles un poco ahí de toda la información porque a veces es bastante, ¿no? Tengo los siguientes resultados. Tengo un área equivalente a un 5.5% tanto para el top como para el bottom, ¿sí? Es decir, para la cama superior y para la cama inferior. Es decir, lo que tengo resaltado en verde va a ser
lo que yo debería de ubicar en la parte superior de mi viga, que básicamente obedece a un 31% del área de acero. Básicamente este criterio se está manteniendo de manera uniforme, digámoslo así, el mínimo según las dimensiones y características de esa viga, nuevamente según así. Y yo tengo eh, también un acero que está ocurriendo en la parte superior. ¿Y cómo se distribuye esto? Pues básicamente en la parte, me voy a enfocar ahorita del top, ¿sí? Yo tengo que al inicio, es decir, cerca al nodo I, es decir, en el extremo del lado izquierdo, yo voy a tener una demanda de 5.5 centímetros cuadrados. A la mitad, nuevamente necesito mi 5.5 y al final, pues también debería estar alrededor de un 5.5. Entonces, ¿qué sucede? Yo debo de buscar una propuesta de acero que genere eh, este tipo de, que me devuelva esta área de acero, ¿sí? Como por ejemplo, imagínense que yo tuviera, vamos a ver, 5.5, bueno, tal vez mover un poquito al extremo, y voy a ubicar dos varillas de 3 cuartos, ¿sí? Dos varillas que me devuelvan el área de 2.85 me están generando 5.7 centímetros, ¿sí? Que es la que les voy a resaltar ahorita. Entonces yo puedo decir que con dos varillas de 3 cuartos estoy cubriendo la demanda equivalente a por lo menos un área de 5.5 centímetros cuadrados, ¿sí? Em, bueno, también pudiera ser, a lo mejor, si yo genero em, tal vez una propuesta con tres varillas, podríamos hablar de que puedo cubrirla con tres varillas número 5, ¿sí? Pero nuevamente vuelvo a estar un poquito arriba de lo requerido. Entonces, de alguna manera yo debo de buscar una forma práctica para poder establecer una propuesta de armado, ¿sí? Ahora bien, esto es en cuanto a esta primera parte, ¿sí? Y esta es una viga que no ha generado esfuerzos mayores a flexión. Eso es en cuanto a esta que tenemos por acá, ¿sí? Esta que yo había seleccionado de este lado, para reubicarlos un poquito. Además del botón de detalles, tengo un botón que se llama diagramas, que esto me va a ayudar para ejemplificar un poquito. Vean ustedes que estos diagramas bueno, me gustan bastante porque generan un envolvente de cómo van los momentos a lo largo de la vida. Y dentro de ellos nosotros podemos determinar cómo es que están sucediendo los momentos y qué pretendo yo cubrir con ellos, ¿sí? Ahora bien, aquí sucede algo. Noten ustedes que el esquema de la parte inferior que se llama, que hace referencia al refuerzo longitudinal en centímetros cuadrados, produce o genera una propuesta en base a los 5.5 centímetros cuadrados, va a estar cubriendo todos los momentos que ocurren en la parte de arriba. Se puede optimizar el refuerzo, por supuesto. De hecho, en parte es por ello que les enseño esto, para que ustedes puedan determinar esos momentos, ¿sí? Y algo así como a lo mejor lo aprendimos a hacer en pregrado, ¿ocurre? Perdón, ustedes. Algo que se, algo que se hacíamos frecuentemente era que nosotros podíamos generar, vamos a ver si me sale aquí ustedes, una propuesta con algún acero que cubriera ciertos momentos, ¿sí? Bueno, aquí va a estar complicado, no hay tanta diferencia, pero digamos que el área de acero, ¿sí? En línea color morada, vamos a ponerla un poco más delgado, para la cama superior y para la inferior, pues normalmente yo lo que hacía era ubicar una propuesta
que me pudiera cubrir esos momentos, ¿sí? Entonces, digamos que ahora en línea color naranja, yo tendría a intersectar estas primeras partes, cubrir ese momento con mis bastones más una longitud de desarrollo, ¿no? Entonces, yo aquí podría empezar a proponer unos bastones, tanto para el centro, en la demanda de la parte inferior, como para eh, cubrir la demanda que yo pudiera llegar a tener en la en las fibras superiores, ¿verdad? Entonces, yo puedo llegar a generar una propuesta de tal manera que pueda optimizar los resultados que me da el programa. Obviamente, el programa es una herramienta muy poderosa, pero yo necesito ubicar, pues, ponerle ese conocimiento que yo tengo para poder sacarle más provecho, ¿sí? Entonces, si se fijan ustedes, yo tengo una demanda entre el eje 3 y 4 sobre el eje B, donde sube un poquito al 5,5, ¿no? Tengo acá un 7,26. Ah, ojo, esto está en centímetros cuadrados, perdón, tal vez a lo mejor ahí eso me hizo falta mencionarlo. Aquí hablan del refuerzo longitudinal en centímetros cuadrados. Entonces yo aquí puedo hacer un clic derecho, voy a ver cómo van los diagramas y miren ustedes. Aquí el programa automáticamente sí nota que hay mucha diferencia. Entonces él mismo, el mismo programa, me está proponiendo bastonear. Yo podría, en base a mis diagramas, interpretar los resultados como lo haría en un diseño tradicional y normal. Pero, obviamente, si el programa ya nota una diferencia, un salto bastante, se basa en porcentajes, eso lo pueden ajustar y calibrar ustedes dentro de las preferencias del programa, como para que el programa no se vaya a la primera con ideas similares a la que nosotros teníamos, ¿sí? Sino que se vaya generando, pues por ahí, en la mayoría de las posibilidades, más diagramas como estos, ¿sí? Donde yo voy proponiendo masa cero de refuerzo en la parte de los extremos. Noten ustedes que el cuadro, el diagrama de la parte inferior hace referencia al refuerzo longitudinal. Entonces, yo voy a tener más área de acero propuesta a nivel de refuerzo en los extremos debido a mis bastones, pero ojo que también habrán algunos puntos en la parte central donde yo pudiera meditar un poquito más de acero de refuerzo, ¿sí? Precisamente por este momento que se genera en esta parte. Pareciera ser que los diagramas obedecen a la envolvente, ¿sí? Porque está considerando los momentos mínimos y los momentos máximos, ¿sí? Tanto positivos como negativos. Entonces es con ello que yo debo de generar este, mi propuesta como tal. Pero ¿qué pasará si, por ejemplo, yo hablo de las envolventes como tal? Nótese que aquí aquí pueden cambiar ustedes el combo, ¿sí? Obviamente el programa va a generar siempre una envolvente global, que es la opción que traía por defecto. El overall, sería la general, overall, el overall envelope, que básicamente obedece a todos los diferentes esfuerzos y cómo cada uno de ellos fue aportando para poder obtener ese diagrama. Pero, no sé, si por alguna razón alguien quiere evaluar específicamente solo una combinación, pues ya esta combinación va a generar sus propios resultados, ¿verdad? Muchos tienen el mismo comportamiento, está nuestra envolvente que habíamos definido anteriormente, a lo mejor alguien dice, no, a mí la norma eh, me pide que evalúe solo con las combinaciones que tiene la norma en sí, y por supuesto tiene toda la razón. Entonces a lo mejor esta persona o este diseñador va a generar su propia envolvente y se puede ir con ello. Pero no está de más tomar el criterio de que las combinaciones que genera el programa, pues también es otra forma de ir ponderando ciertas cargas que en base a normativas o criterios que, o mejor dicho, condiciones, no es un criterio, sino a condiciones que atrae cargadas el programa, él mismo va generando y produce también buenos resultados, con buenas demandas, ¿verdad? Entonces siempre es bueno revisar claramente la envolvente general. Aquí no se preocupen, que es la primera que sale, ¿no? Cuando yo genero aquí, cliqueo en diagramas, siempre me sale por defecto el overall envelope y ya con ello yo puedo ver cómo va mi torsión y
como tengo mi acero para refuerzo transversal y para refuerzo longitudinal. Noten ustedes aquí, vamos a ver, vamos a sacar un poquito por acá, el refuerzo transversal, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir que yo tenga una zona confinada en una viga? Vamos a escuchar al ingeniero Byron. El espaciamiento va a ser menor en los extremos normalmente que en el centro. Exactamente. Entonces, gracias, muy amable por su participación. Efectivamente, en los extremos yo tengo a tener ciertas áreas que yo debo de confinar más. Es decir, que mis estribos o el acero transversal lo voy espaciando menos, con lo cual voy a tener más densidad de acero, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí en el refuerzo transversal, efectivamente los extremos van teniendo un poco más de acero que al centro, obviamente, ¿sí? No es de que siempre debamos de seguir el detalle típico de L tercios o L cuartos, ¿verdad? Ustedes, ya por defecto viene en un montón de planos, sino que debería de responder a este tipo de información, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acá? Muy bien. Ok. Vamos a revisar entonces. ¿Ok? Entonces, yo voy teniendo esta información. Ahorita he hablado solo del acero de refuerzo, ¿sí? Claramente también tengo tanto para columnas como para vigas los diferentes resultados que yo puedo obtener en cuanto a sus envolventes, ¿sí? Obviamente, en columnas nosotros normalmente pues hacemos un envolvente de esos esfuerzos, ¿no? De ese momento que va ocurriendo y es efectivamente pues mi curva, esta interacción que yo voy generando en cuanto a, si ustedes se recuerdan un poquito ahí de concreto reforzado, pues va a haber un área que es la que yo tengo a nivel de resistencia, digamos que mi propuesta con sección, con armado, etcétera, etcétera, las condiciones me va a producir cierta área que yo estoy como que para resistir y obviamente voy a tener esa demanda en base a la carga sobre el momento que va a estar ocurriendo a nivel real. Entonces tengo el área que podría yo cubrir con mi propuesta y tengo el área que yo estoy generando en base a mis resultados. Entonces, si hay mucha diferencia entre ellas, pues puedo ir generando algún tipo de optimización como tal, ¿no? Y básicamente aquí ustedes tienen un diagrama de interacción. Esto pues no es tan fácil verlo como en un diagrama en dos dimensiones como lo teníamos en las ligas, porque obviamente el comportamiento de una columna pues tiende a generar esfuerzos en muchas formas un poquito diferentes, ¿no? Entonces ustedes pues ya pueden ir generando acá sus diferentes resultados, con lo cual pues ya pueden eh, tener alguna, si hubiera alguna necesidad de, por ejemplo, ubicar algún punto específico, o ya sea bien tratar de encontrar algún valor puntual, pues lo pueden hacer a partir de estos diagramas. Y es mucho más fácil en uno tridimensional. Pero, en resumen, eso es en cuanto a la interacción entre los esfuerzos y lo que mi columna puede resistir. Pero en cuanto a mis detalles, yo también tengo mis detalles a flexión en este lado, tengo mis detalles a cortante que van por acá, ¿sí? En cuanto al nodo, para revisar que cumplamos con alguna, o si alguien quiere revisar alguna rotación, por ejemplo, puede partir de estos resultados. eh, y al final, pues también vamos teniendo un envolvente de todo lo que ocurrió dentro de la columna para revisar que efectivamente estemos dentro del rango. Dentro del diseño de concreto, eh,
Ojo que yo quería definir antes el sismo para que este diseño ya fuera un poquito más cercano a la realidad, pero igual tenemos que obtener los resultados del sismo como tal. Entonces, vamos a terminar primero la parte de concreto, ¿sí? Como es un sistema de marcos, me estoy enfocando en ello. Por ejemplo, en esta parte yo tengo que también el programa me pueda desplegar. Voy a cerrar esta ventana, tener un poquito más ahí de información cercana, ¿sí? Entonces, recuérdense que yo tengo ahorita una elevación de marcos, ya he corrido mi diseño de concreto y puedo desplegar cierta información. Vamos a ver, acá en el, no, perdón, Display Design Info, ¿sí? Hay una pequeña sección cuadrada con una lupa chiquitita. Si nosotros cliqueamos por acá, nótese que me está mostrando los resultados de diseño de los marcos de concreto, ¿sí? Yo tengo acá, para que el output, es decir, que la información que me está mostrando, sea el refuerzo longitudinal total, el completo. Pero yo también tengo, por ejemplo, que revise características como el criterio ACI. Recuérdense que yo siempre busco eh, tener un criterio de diseño columna fuerte y viga débil, ¿sí? Basados en que por lo menos, se cumpla que las columnas resistan 6/5 del momento que resisten las vigas en los nodos. Entonces, criterios ahí de diseño. Entonces, por lo menos debería de cumplirse esa relación de 6/5 como mínimo, ¿no? De ahí para adelante. Entonces, obviamente, vamos a ver por acá. Si yo obtengo, vamos a ver, este 6/5, ¿no? Es un 20% adicional, es decir, que yo busco que mi columna sea 120% más resistente en cuanto a momentos flectores en los nodos que mis vigas, ¿sí? Para interpretarlo de una manera un poquito más práctica. Entonces, ¿qué sucede? Que de ese 120%, todos aquí están teniendo capacidades relativamente bajas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, al momento de que ubico el cursor dentro de este nodo, me indica BC mayor 0.756 y el BC mínimo sería de 0.724. Lo que pasa está en que a esa columna, digamos que si estoy en un eje que no sea de borde, sino un eje central, a una columna, eh, ¿cuántas vigas creen ustedes que pueden llegar a caer sobre ella en un eje central? ¿Cuántas vigas puede tener una columna conectadas? Típicamente una en cada dirección, ¿qué ya? Cuatro. Exactamente. Gracias, Alexis. Muy amable. Perdón, no mucho lo escuchaba. Exactamente. Entonces, cada una de estas vigas con la columna, cada una de estas cuatro columnas, como cada una de estas cuatro vigas, como dice Alexis, al momento de llegar a un nodo con encontrarse con una columna, lo que va a tener es de que va a producir su propia relación. Entonces, por eso es de que el programa me va a mostrar dos, porque existe una que sería para la de mayor demanda y otra pues para la inferior. Entonces, es por ello que ustedes van a ir notando que obviamente pueden llegar a tener varios factores de estos. Ahora, ojo, si yo tengo una viga muy pequeña, muy pequeña, digamos que por alguna razón hubo una disminución en separación de ejes y a lo mejor una separación de columnas por, no sé, alguna cuestión ahí constructiva o diseño, eh, me quedó separada 3 metros. Es una viga relativamente pequeña, comparada con estas que estamos manejando ahorita de 5, de 6, de 6,5. Muy probablemente la relación vaya a ser muy baja. Es decir, que esa vaya a estar a lo mejor en un 0.30, en un 0.20, en un 0.16. Miren ustedes, pues esta lo ejemplifica un poco mejor. Entonces, a lo mejor alguien puede decir, no, bueno, ahí yo puedo optimizar bastante. De hecho, el que manda sería la relación mayor, ¿no?
Entonces, si yo tengo un 0,385, vamos a revisar aquí arriba, 38,2, 36,2, bueno, sí, más o menos andan por ahí la relación, ¿no? Pero, ¿qué sucede con esta parte superior? Tengo una demanda muy grande, o a lo que quiero llegar es de que en algunos casos puedo llegar a tener relaciones de demanda en cuanto a la columna, un tanto diferentes, ¿no? Pero si llega un punto donde, digamos, no sé, la terraza tenía una abertura y eso genera un cambio en mi diafragma y mis losas y demás, puede ser que predomine a lo largo de todo el eje de esa columna, es decir, entre todos los niveles, puede ser que haya un nivel superior donde yo tenga más demanda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo necesito determinar eh, dentro de todo el largo de la columna cuál es la crítica para ello, porque no me permite la norma, digámoslo así, tener una columna más robusta, digamos una de 80 por 80, por ponerles un ejemplo, en el último nivel, y luego yo haga una contracción a una columna de 50 por 50, y luego me voy con 50-50, porque no me cumplían las relaciones o las podía optimizar. No se trata de eso, sino que siempre debo de buscar la más crítica y en base a ello, pues proponerme resultados. Por supuesto. Eso es en cuanto a columnas, ¿sí? También algo que está afectando es de que, si ustedes se dan cuenta, todas las relaciones andan en 30-40% versus el último nivel que llega a tener un poco más alta esta relación. ¿Qué sucede? Como nosotros aumentamos eh, la longitud de nuestras columnas, el problema está en que a más longitud empiezo yo a tener, obviamente, directamente proporcional, una longitud efectiva mayor, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que pueda pandear una columna, por sus diferentes modos de falla, pues más o menos está relacionada a ello. Entonces, bueno, no, sí, más o menos, está relacionado directamente a ello. Quiere decir de que si yo, digámoslo así, quiero comprimir una columna de 1 metro, quiero comprimir una columna de 2 metros, por ejemplo, eh, pues a lo mejor esta nunca pandee. Seguramente va a fallar por una compresión. Ahora me voy al caso extremo, donde imagínense que yo tengo esta misma columna, la misma dimensión, pero ahora mide 20 metros de longitud y yo trato de comprimirla. Primero, esa columna es muy probable que no falle por compresión, sino que lo que va a ocurrir es de que va a desligar hacia uno de los lados, ¿no? Entonces acá obviamente es un caso muy extremo, una columna de 2 metros versus una de 20, pero lo que hago o lo que busco acá es hacerle referencia a que puede suceder que dentro de mis columnas, la altura que llega a tener con ello puede ir afectando, ¿sí? Su comportamiento. Entonces, sí, qué bueno que contemos con la presencia de nuestros compañeros arquitectos o arquitectas, porque a veces hay un poquito de discrepancia en algunos criterios como estos, pero créannos que no es por otra cosa que no sea la seguridad, ¿verdad? Entonces, es bueno que encontremos estos puntos para determinar qué ocurre. A ver, es cierto, digamos que si esto era el diseño para un hotel, por poner un ejemplo, y el último nivel son las habitaciones más de mayor categoría, qué sé yo, Eh, pues obviamente, a lo mejor hay una buena vista y demás. Yo quiero consentir ahí a los huéspedes, pero sucede que cuando yo empiezo a variar mucho la diferencia de niveles, empiezo a obtener resultados como estos, que no están malos. No, no quiere decir de que por esto va a haber algún problema. Al contrario, solamente es demostrar pues que vaya yo encaminado de manera correcta hacia mis resultados, ¿verdad? Entonces esto pues permite eh, obtener resultados pues bastante certeros. No quiere decir de que esto no, aquí yo he llegado a una limitante para optimizar, en realidad todavía eh, tengo alrededor del 25% para seguir optimizando, ¿sí? Esto es un ratio, es una relación. Digamos que de mi relación de viga columna,
que debería ser ese 6 quintos, yo ando a un 74%. Todavía puedo subirle un poquito más y no hay problema. ¿Sí? Eso puede suceder. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Y que perdone, ahorita está, ahorita diseñó con el estático entonces, en sus combinaciones, en el estático, Están los dos. los dos. Ok, Sí, sí, se da cuenta acá dentro del Design Combinations, ya están los, bueno, les soy sincero, no cargué tantos estáticos, ¿verdad? ok. Eh, pero, pero, Sí, tal pero, vez. Ujú. sí, pero, si se recuerda, por ejemplo, aquí, así como este donde estoy colocando el cursor, espero logren verlo, dice que es 1.3 de la muerta, más 1 de la viva, más 1.3 de la sobrecarga, más 1 del estático en X. Ujú. Sí, pues ok, en la envolvente está considerando las de ITAS, tal vez pueden ser las críticas. Sí, exactamente. Sí, eso es lo único, ¿verdad? Que en la envolvente que yo había definido, si se dan cuenta, aquí solo tenía las que estaban anteriormente. Habría que actualizar esta envolvente, por supuesto. Totalmente. Ujú. Tal vez solo al final, ingeniero, porque ahorita está en otro tema, pero me gustaría ver los casos, porque estaba revisando lo que usted nos enseñó en clases pasadas, y tengo Ujú. duda de por qué Cal en los casos tiene, digamos, en signo X, tiene X más, y también tiene Z. Eso es lo que... Ah, bueno. Sí, fíjese que esto nace de esta parte, de que debería de ser un sismo horizontal en su sentido positivo y negativo, y también se le suma el vertical. Ok, gracias, ingeniero. Uno. Muy bien. Em, Vamos a ver. Dentro de las diferentes, eh, o dentro de la distinta información que yo puedo ir desplegando, tengo también, creo que lo más top es de que, o lo primero que debería de hacer yo es que me identifique todas las fallas, ¿no? Es como la ruta más sencilla para buscar. ¿Y qué sucede? Si yo le pido al programa que detecte todas las fallas y en algún caso no me sale nada, quiere decir de que no tiene fallas, ¿no? Porque muchas veces pueden haber fallas que sean por corte, por ejemplo, como esta, fallas de la relación dentro de las columnas por la flexocompresión. Y miren ustedes acá. Vamos a ver que se ha perdido el resultado. Vamos a ver. Ok, ya estamos. Eh, entonces les mencionaba que dentro de... Ahí estamos. Alguna elevación de marcos, dentro de la información que yo tengo, también podría obtener mi refuerzo cortante. Por ejemplo, aquí ya me sale de manera proporcional. Tengo también los ratios de la interacción de mis columnas. Claramente todas están trabajando de manera correcta. ¿Cómo están los ratios en cuanto a las capacidades de mi columna versus viga? Ojo que esto es diferente al 6 quintos, ¿no? Si hablo y me enfoco solamente en nodos, muchos de los nodos no están esforzados como tal, están trabajando los máximos a un 35%, están bastante bien, incluso subdiseñados hasta cierto punto. Puedo desplegar mi acero por torsión. Ojo que esfuerzos de torsión, a torsión solo debería yo de revisarlos en vigas, ¿no? Las columnas no están diseñadas para este tipo de caracteres de esfuerzos, entonces por eso obviamente solo me despliega información de vigas. Eh, Cortante más torsión. Aquí sí, como ya tengo cortantes, voy a observarlas dentro de mis columnas, porque sucede acá.
Bueno, y aquí la relación que se mantiene es el AB sobre la separación. Digamos que el área de refuerzo transversal o de mi estribo dividido sobre cada espaciamiento más dos veces el área a torsión dividido sobre cada espaciamiento, ¿no? Más o menos ahí como lo vimos en algún curso de concreto. Si yo despliego acá las torsiones, nótese cómo van siempre dentro de la elevación 1, pues cada uno de esos esfuerzos, ¿no? Y es por ello que si se dan cuenta ustedes, las columnas no tienen tanto esfuerzo a torsión. Digamos que esta, enfoquémonos en ella, está demandando en cuanto a sus diagramas. Pero permítanme, estoy en la CR2, aquí debería ser la... Voy a dejar ahorita la envolvente. Ahí estamos. Y estoy llegando a obtener en 0.09, ¿sí? Como máximo, 0.09, o sea, no ha llegado al punto 1 todavía. Pero en cambio, en vigas es donde aumenta generalmente a los bordes, y por ejemplo aquí cerca del nodo entre C y el Story 5 tengo 0.20, y es por ello que acá, justamente en el diagrama, pues hay un incremento en cuanto a mis esfuerzos a torsión, ¿sí? También se podría revisar los esfuerzos a cortante, claramente, que más o menos va teniendo un comportamiento como el que se ve en pantalla. Ojo que recuérdense que esto está sobre el eje 3.3 a nivel de secciones. Vamos a ver sobre el eje 2.2. Y efectivamente, también en vigas aumenta pues a los bordes. Pero ya traducido a resultados, obtendríamos aquí esta relación, que es la que hay que cumplir. Em, ¿Qué más tengo? Tengo también aquí dentro de mis... Vamos a ver. Tengo, por ejemplo, cuáles son las relaciones de longitud efectiva. Por ejemplo, si alguien desea cambiar sus parámetros de longitud efectiva, digamos que tiene un tipo de apoyo ubicado de otra manera en la parte superior, pues claramente habría que cambiarlo por acá, ¿no? Es decir, si por ejemplo tengo una columna en voladizo, tengo una columna articulada en la base, tal vez para estructuras de acero pudiera ser que se contemple algún cambio en longitud efectiva, o así como también las longitudes arrostradas o no, ¿sí? A partir de brazas, a partir de algún elemento que restrinja el desplazamiento de estas, ¿sí? Pero como tal, estas son las secciones que yo tenía y estos son sus resultados. Mucho de ello se puede ir optimizando, ¿sí? Pero esto sería por el día de hoy. ¿Alguien que tenga alguna pregunta?